Blackwater, tomo 2, El dique, capítulo 15 y final. El armario. Durante los años siguientes, Perdido creció considerablemente. La causa principal de aquel aumento de población, riqueza y relevancia fue el dique. No todos los hombres que habían trabajado en él se marcharon cuando se terminó de construir. Algunos le ofrecieron trabajo en los aserraderos y lo aceptaron, y se establecieron en el pueblo. En vista de que los terraplenes de tierra protegían el fruto de los aserraderos, los bancos de Pensacola y Mobile se mostraron dispuestos a prestar dinero a los propietarios para la expansión de los negocios. Tanto los aserraderos de los Casquis como los de los Turk aprovecharon la ocasión para comprar más tierras, adquirir más equipos y juntos ayudar a financiar un ramal de vía férrea que uniría a los aserraderos con la línea de la Louisville en Nashville. Con el tren y los grandes camiones que se fabricaban en Detroit, el transporte fluvial de árboles talados y madera cada vez menos habitual, de modo que los ríos Perdido y Blackwater cada vez tenían menos relevancia económica para el pueblo. Pero más allá de la construcción del ramal de ferrocarril, que sería mutuamente beneficioso, los dos aserraderos se fueron distanciando entre sí. La única idea de Henry era hacer lo mismo de siempre, pero a una escala mucho mayor. Oscar y James, en cambio, se dieron cuenta de que la demanda de madera podía ser siempre la misma. Podía no ser siempre la misma, por la que decidieron diversificar el negocio. Así que en 1927 James y Oscar compraron los barrancones del otro lado de Boston y los convirtieron en una fábrica de venta de puertas cristaleras. El desempleo de Perdido descendió hasta desaparecer. Al año siguiente incorporaron una pequeña planta de fabricación de revestimientos de madera que le permitía aprovechar la madera dura de todos aquellos árboles que de otro modo no proporcionaban una tala rentable. Henry Turk se rió de los Casquis, pues era evidente que aquellos negocios no eran tan lucrativos como la simple producción de madera para la construcción. Los Casquis estaban endeudados por el capital que habían invertido en los nuevos negocios, tenían unas nóminas mucho mayores y, por si esto fuera poco, la demanda tanto de ventanas y puertas cristaleras como de chapa de madera era peligrosamente errática y todo parecía indicar que seguiría haciéndolo. Pero los Casquis hicieron caso omiso de las burlas de Henry y en cuanto los nuevos negocios fueron solventes, construyeron una planta para producir postes para cercas y servicios públicos. La intención de Oscar era que el imperio de los Casquis permitiera aprovechar cada parte de un árbol. Nada debía de desperdiciarse. Todo debía de convertirse en material productivo y valioso. Early rediseñaría la planta generadora de vapor del pueblo, de modo que funcionará a base de corteza y serrín, ambos subproductos de las operaciones de tala y corte, y la quema de residuos ya servía para calentar los hornos que se usaban para la seca de madera y la pulpa. Otro elemento igualmente importante para Oscar era el mantenimiento de los bosques. Contrató a varios hombres del departamento forestal para que lo asistieran y bajo su dirección creó un sistema de tala selectiva y replantación intensiva. El objetivo de Oscar, que pronto se consiguió, era plantar más árboles de los que cortaban. Levantó una estación experimental cerca de las ruinas de Fort Means con la esperanza de crear una cepa de pino amarillo más vigorosa. Mantenía correspondencia con los departamentos de agricultura de todo sur y por lo menos una vez al año viajaban para inspeccionar otros aserraderos desde Texas hasta Carolina del Norte. Oscar tenía una energía sorprendente, desde luego nunca había trabajado tanto. Su laborosidad ya había propulsado el funcionamiento del aserradero durante la última década, pero todas esas actividades extra eran algo nuevo. Perdido no estaba acostumbrado a una expansión tan rápida ni tan innovadora, y por lo general los habitantes del pueblo estaban de acuerdo con Henry y consideraban que Oscar estaba intentando abarcar demasiado para el bien del aserradero y sus recursos. Mary Love se quejaba de vez en cuando a James que su hijo estaba llevando el aserradero a la ruina, pero James se negaba a interferir. Mary Love no hablaba con su hijo directamente sobre el negocio familiar, pues sabía que éste no escucharía sus consejos y no quería exponerse a que rechazara sus peticiones.
Con el paso de los años, fue haciéndose evidente que Elinor era en realidad la fuerza que había detrás de los efervescientes planes de su marido. Si no era ella quien hacía las sugerencias, por lo menos lo animaba a no abandonar el camino de la diversificación y la innovación. Así, por ejemplo, fue Elinor quien lo envió a Spartanburg, en Carolina del Sur, para estudiar los grandes aserraderos de la zona, y a Little Rock para visitar la nueva fábrica de cajas de alambre. Nadie entendía por qué Elinor animaba a su marido a invertir tanta energía en una empresa que le reportaría un beneficio personal tan escaso. Si el aserradero ganaba mucho dinero, los beneficios se dividirían entre la madre y el tío de Oscar, que seguirían sin percibir más que su salario. Mary Love, una mujer sana y vigorosa, tardaría aún lo suyo en morir, y cuando eso sucediera, nadie tenía claro que no fuera a dejarle todo el dinero a Sister y a Early para fastidiar a Elinor incluso desde la tumba. Oscar aún estaba muy endeudado por la compra de los terrenos de los Templeton en 1924. El aserradero le abonaba dinero a cambio de los árboles que se talaban en su tierra, y con eso pagaban los intereses del préstamo, pero apenas había empezado a amortizar el capital prestado, y lo que quedaba de los ingresos percibidos a cambio de la madera permitía que su esposa y su hija se vistieran con ropa decente, pero no mucho más. Él y Elinor seguían en una situación muy precaria. Ojalá pudiera permitirme llevarte a Nueva York durante 1 o 2 semanas, le dijo Oscar a Elinor con una mueca. Ni se te ocurra, Oscar. Sabes que no podemos permitírnoslo, y además el río Perdido no pasa por Nueva York. ¿Qué demonios iba a hacer yo allí? Mientras pudiera estar segura de que su marido trabajaba duro e intentaba sacarle provecho a todo, Elinor estaba contenta, así como Mary Love andaba siempre de viaje a Mobile, a Montgomery y a Nueva Orleans, comprando vestidos y manteles de encaje. Elinor apenas tenía 1 centavo para reponer el hielo marrón cuando se le acababa, pero no se quejaba. Pasaba el día sentada en el porche superior de la casa, meciéndose y cosiendo. Enseñó a Frances, que tenía 5 años, a leer y a escribir para que no tuviera dificultades cuando empezara la escuela. La mayoría de los días, Elinor se subía al dique, con ayuda de los troncos de los pequeños árboles acuáticos que acababan de plantar en la ladera de arcilla, y se paseaba por allí contemplando absorta los remolinos rojos de las aguas de Perdido. Frances no recordaba la época en la que el patio de arena de la parte trasera de la casa llegaba hasta el río. Solo había conocido el dique, ese ancho blanco de tierra y arcilla roja que lentamente se iba cubriendo con un manto de roble acuático y ajrujrús. No le permitía trepar por él, a menos que su madre la llevara en brazos, ni meter la mano bajo las anchas hojas planas del desenfrenado arurús, donde las serpientes se producían con gran profusión. Serpientes y otras cosas, aseguraba Ibizab. Cosas que acechan para morderle la mano a las niñas. Frances estaba celosa de los niños que sí le permitían jugar en el dique, como Malcolm, que cuando no estaba en la escuela recorría una y otra vez toda la longitud en bicicleta. Elinor llevaba a su hija a navegar en el pequeño bote verde de Bryce Sugarwhite. A Frances le encantaba oír historias de cómo Oscar y Bryce le habían rescatado a su madre del Hotel Osceola y la habían llevado a un lugar seguro en el mismo bote, con Bryce al mando de esos mismos renos. Frances se asustaba cada vez que se acercaba a la confluencia y siempre se agarraba con fuerza a los lados de la barca. Eso sí, hacía lo posible por no mostrar su miedo. Eso habría sido una falta de respeto hacia su madre, a quien Frances consideraba capaz de cualquier cosa, desde luego. Elinor era capaz de cruzar la confluencia sin que el río engullera la pequeña barca verde de Bryce, tal como lo había demostrado ya en numerosas ocasiones. Navegar río abajo por entre aquellas colinas artificiales de arcilla roja tenía algo de irreal. Frances sabía que las casas, las tiendas y las aceras de Perdido se encontraban justo al otro lado, pero desde el agua ni siquiera alcanzaba a ver la torre del reloj del ayuntamiento, y no tenía la sensación de que la vida humana estuviera tan cerca. Ella y su madre atravesaban un territorio silvestre tan profundo y sublime que parecía que no hubiera nada a 1000 kilómetros a la redonda.
Oh, suspiró un día Elinor y Frances no supo si su madre hablaba con ella o musitaba para sí misma. Antes odiaba el dique, detestaba siquiera pensar en él, pero en días como hoy remo por el río y me acuerdo de cómo era antes de que existiera Perdido y los aserraderos y los puentes y los coches. ¿De verdad te acuerdas, mamá? Elinor se echó a reír y pareció volver en sí. No, cariño, solo me imagino. El único punto donde el pueblo se inmiscuía en la palidez del río era el puente que cruzaba el Perdido por debajo del Hotel Osceola. De vez en cuando por allí pasaban coches y niños en bicicleta, y casi siempre había una anciana negra que con una caña de pescar y una jaula de ruidosos grillos como cebo, y con los codos apoyados en la barandilla de cemento trataba de arrojarle a su marido el precio de un pedazo de cerdo para la cena. Frances había disfrutado más que aquellas salidas si no hubiera sido por la vaga sensación de que su madre esperaba que dijera o sintiera algo que ella ni decía ni sentía. Al contemplar el agua tan turbia que no dejaba ver ni un pie bajo la superficie, Frances no podía más que negar con la cabeza cuando su madre le preguntaba: ¿No te tirarías de cabeza ahora mismo? Frances había aprendido a nadar en el lago Pinchona y se había aficionado enseguida al agua clara de pozo artesiano que llenaba la piscina del lugar, donde podía zambullirse, bucear, aguantar la respiración más tiempo que cualquiera de sus amigos. Su madre le prometía que si alguna vez quería nadar en Perdido, ella la protegería del remolino de la confluencia, de las sanguijuelas de la orilla, de los mocasines del agua y de cualquier otra cosa que se escondiera en la corriente fangosa. Aunque ni siquiera tienes que preocuparte por esas cosas, le aseguraba Elinor, porque eres mi niña, este río es como mi casa y un día de estos también será como un hogar para ti. Elinor nunca presionaba a Frances para que se bañara en el río, y ésta nunca le confesaba que lo que le impedía siquiera intentarlo no era el miedo, sino la inquietante sensación de familiaridad que le producía el Perdido. No correspondía esa familiaridad y precisamente por eso no exploraría. Frances solo tenía 5 años, pero yo poseía vagos recuerdos de una época que parecía imposiblemente remota. El Perdido formaba parte de esa época, al igual que un niño de la edad de su prima Grace, con el que recordaba haber jugado a veces en el corredor que había entre la habitación delantera y la suya, donde se guardaba la ropa de cama. Pero hasta donde lograba recordar, Frances nunca había nadado en el Perdido y aquel niño habitaba en la memoria pero no tenía nombre. Frances era una niña tierna y poco dada a las quejas. Nunca comparaba su suerte con la de los demás. Nunca le decía a otra niña: no me gusta nada hacer eso. ¿Y a ti? O no sabes cuánto me he enfadado cuando mamá me dice esto. Se imaginaba que las emociones que la embargaban eran específicamente suyas, que no podía compartirlas con nadie más y, desde luego, que nadie más en Perdido las había experimentado nunca. Y como creía que sus sentimientos eran poco importantes, nunca los expresaba en voz alta. Nunca buscaba que la elogiaran ni la tranquilizaran o que la sacaran de dudas o que le validaran lo que pensaba o sentía. Entre esos rígidos silencios destacaba sus pensamientos en torno a la casa donde vivía. Conocía un poco de su historia. Su abuela la había construido como regalo de bodas para su madre y su padre, pero durante mucho tiempo se había negado a que tomaran posesión de ellas. Entonces había nacido Miriam y Mary Love había dicho: dame a Miriam y puedes mudarte en la casa. Por eso Miriam vivía con su abuela y por eso Frances estaba sola. Frances no veía nada raro en aquella historia, nada cruel, nada injusto. Lo que le preocupaba no era la historia sobre cómo Miriam se había convertido en la moneda de cambio para la libertad de sus padres, sino lo que había ocurrido en la casa durante el tiempo que había estado vacía. Era una preocupación incentivada por Ivy Sapp, la cocinera de Mary Love, que le había contado a Frances aquella historia un día cuando Frances estaba sentada en la cocina de la casa de su abuela. A Frances le había fascinado la idea de que todos los muebles de la casa estuvieran cubiertos con sábanas. ¿Quieres decir que mi casa estaba ahí cerrada y vacía?, preguntó Frances. ¡Qué gracioso! No, no lo es, respondió Ivy. No tiene ninguna gracia, ninguna casa queda vacía. Siempre hay algo que se instala en ella. Y más vale asegurarse de que quienes llegan primero son personas. ¿A qué te refieres, Ivy? A nada, respondió esta. Lo que digo, niña, es que no se puede tener una casa tan grande vacía y con todos esos muebles cubiertos con sábanas y las pegatinas esas todavía en los cristales de la ventana y todas las llaves en las puertas y que nadie se instale en ella.
Y cuando digo alguien, no hablo necesariamente de blancos ni de negros. Indios. No, tampoco hablo de indios. Entonces, ¿de qué hablas? Y hizo una pausa y luego dijo, si no lo has visto, tampoco importa. ¿Verdad, niña? No he visto a nadie más que a mamá, a papá, a Sadie y a mí. ¿Quién más vive allí? Justo en ese momento, la abuela de Frances entró y las interrumpió. Tu mamá te deja pasarte el día entero mariposeando sin supervisión, niña. Mandó a Frances de vuelta a casa antes de que pudiera averiguar quién más podía habitar la casa donde vivía. Frances recordaría aquella conversación durante mucho tiempo, aunque pronto se le olvidó porque estaba en la cocina de Mary Love cuando en realidad pasaba tan poco tiempo en la casa de su abuela y casi nunca la dejaban sola. De hecho, aquel momento parecía tan desconectado de cualquier otro recuerdo que a veces pensaba que todo lo que había sido era un sueño, pero nunca logró averiguar si las palabras de Ivy habían influido en su actitud hacia la casa o solo habían servido para confirmar algo que ella misma ya había empezado a sentir. Frances se decía que debería haber estado encantada con la casa. Era grande, la más grande del pueblo y tenía muchas habitaciones. Ella tenía su propio dormitorio, su propio baño, su propio armario. Los pasillos eran amplios y largos. Había vidrieras en todas las puertas exteriores y en las ventanas del salón, de modo que por la tarde el sol teñía los suelos de colores luminosos. Cuando Frances se sentaba bajo esa luz y sostenía un espejo frente a ella, su propio reflejo aparecía teñido de tonos berbellón, cobalto y verde mal. La casa tenía más porches que cualquier otra casa del pueblo. En la parte delantera de la planta baja había un porche abierto, largo y estrecho, con mecedoras de mimbre verde y helechos. En el piso de arriba había otro porche al que accedía desde el pasillo del mismo tamaño, con aún más mecedoras y una mesa con revistas. En la parte trasera de la planta baja estaba el porche de la cocina cubierto con celosias para que se mantuviera fresco en verano, y en la parte trasera del piso superior estaba el más grande de todos, el porche del dormitorio que tenía mamparas vistas al dique y a la casa de la pequeña Mary Love, de la señora Mary Love, columpios y hamacas, helechos, alfombras de ganchino, bancos, lámparas de pie con flecos y mesitas. El dormitorio de Frances tenía una ventana que daba a la casa de su abuela y otra que daba directamente a ese porche. Era una sensación deliciosa, pensaba Frances, acercarse a la ventana de su habitación, mirar hacia afuera y ver lo que en realidad era otra habitación. Por la noche, cuando se iba a dormir, podía darse la vuelta a la cama, mirar por esa ventana a través de la delicada cortina de gasa y ver las siluetas de su madre y de su padre meciéndose lentamente en el columpio, hablando en voz baja para no molestarla. A veces, cuando estaba en el porche dormitorio, Frances miraba su propia habitación a través de la ventana y se asombraba de lo distinta que parecía desde allí. Por fuera, la casa estaba pintada de un blanco radiante, como casi todas las casas de Perdido, pero el interior estaba oscuro y en penumbra. La luz del sol apenas penetraba las habitaciones. El papel de las paredes tenía un estampado sutil y oscuro. Todas las ventanas estaban provistas de persianas de lona de color ámbar, persianas venecianas, cortinas de gasa y luego cortinas forradas. En verano se mantenían todas bien cerradas para evitar el calor y solo se abrían al anochecer. A menudo había más luz en la casa durante las noches con la luna que durante las tardes más soleadas de verano. La casa tenía también un olor peculiar, una mezcla de arena calentada por el sol que rodeaba la casa, la arcilla roja del dique, el perdido que discurría al otro lado, la humedad de las paredes y de las amplias habitaciones oscuras, los pisos de Sadie en la cocina y algo que se había instalado en la casa mientras estaba vacía, que nunca había desaparecido del todo. Incluso durante los meses de sequía, cuando los cultivos se marchitaban en los campos y los bosques estaban tan secos que bastaba un relámpago para incendiar hectáreas enteras en 5 minutos, la casa conservaba un ligero olor a agua de río, de modo que las paredes empapeladas parecían siempre húmedas al tacto, los sobres nuevos se pegaban solos y la masa de la tarta nunca terminaba de salir bien. Era como si toda la casa estuviera envuelta por una niebla invisible que había surgido del perdido. Estas eran las principales observaciones de Frances acerca de la casa donde vivía, pero había también impresiones más oscuras, menos tangibles, que sentía justo al despertar, pero que se escabullían al instante o se manifestaban cuando estaban a punto de dormirse y ya nunca volvía a recordar, o que percibía de manera tan fugaz que nunca lograba recuperar por completo. Pero un centenar de esas impresiones reunidas y atadas con el sedal de la palabra
insinuaba de Ivy, había dejado a Frances la vívida impresión de que ella, sus padres y Sadie no estaban solos en la casa. El temor de Frances a la casa se centraba en el dormitorio de la parte delantera del primer piso. Una de las ventanas de aquella habitación daba a la casa de su abuela y la otra al estrecho porche delantero. La habitación se reservaba para los invitados, pero las visitas de los padres de Frances nunca pasaban la noche en la casa. Entre ese dormitorio y el de Frances había un pequeño corredor con una puerta a cada lado y varias estanterías de cedro donde se guardaba la ropa de cama. Frances tenía la sensación de que cualquier cosa que hubiera en la habitación delantera podía atravesar el corredor y abrir la puerta de su dormitorio sin que sus padres, que dormían en el otro extremo del pasillo principal, se enteraran de nada. Cada noche, antes de meterse a la cama, Frances se aseguraba de que la puerta del corredor estuviera cerrada con llave. Cuando Sadie limpiaba la habitación delantera, Frances se aventuraba a veces a entrar, a pesar del miedo atroz que producía. Merodeaba por ahí, aterrorizada, buscaba pruebas que confirmaran su temor de que la habitación estuviera habitada, pero mientras lo hacía, sabía en el fondo de su corazón de que lo que vivía allí no habitaba en la habitación propiamente dicha, sino en el armario. En la parte central de la pared del fondo del dormitorio delantero había una chimenea con azulejos negro y crema y una parrilla para el carbón. A la izquierda de esa pared estaba la puerta del corredor que comunicaba con la habitación de Frances y a la derecha había un pequeño armario. Allí era donde se concentraban los temores de Frances respecto a la casa. Frances no podía imaginar que existiera en el mundo nada más aterrador que la puerta de aquel dormitorio. Era deforme, más pequeña que cualquier otra puerta de la casa, de apenas 1,5 metros de altura, cuando todas las demás tenían al menos 2 metros. Según el razonamiento emocional de Frances, lo que se escondiera en el armario tenía que ser tan pequeño que lo que pudiera esperarla al otro lado de cualquier puerta, y aquella aberración de tamaño le producía un miedo paralizante. En aquel armario la madre de Frances guardaba la ropa que menos usaba, pero que aún quería conservar: vestidos, abrigos, zapatos fuera de temporada, bolsos y sombreros de gran tamaño. Olía a naftalina, a plumas y a piel. Si se abría, el armario presentaba lo que parecía una superficie plana hecha de cueros, telas y lentejuelas oscuras. Como dentro no había luz, Frances no tenía ni idea de hasta dónde se extendía, ni a los lados ni al fondo. Pero en su imaginación no tenía una dimensión fija, sino que se expandía y contraía según el capricho de la criatura que se refugiaba en su interior. Cualquier casa construida sobre pilotes, como todas las casas de los Casquis, temblará un poco con las pisadas y otros movimientos. Los cristales de los armarios del comedor tranqueteaban, las puertas se escurrían de las cerraduras y se abrían. Frances lo entendía desde el punto de vista lógico, pero seguía pensando que aquel armario era la caja de resonancia que provocaba todas las vibraciones de la casa. El armario temblaba con cada paso que se daba y se acumulaban ruidos extraños. Y cuando creía que nadie prestaba atención, generaba él mismo todos los ruidos, las vibraciones y las sacudidas. Frances sabía todo eso, y de todo eso Frances no decía nada a nadie. Sin embargo, cuando parecía que iba a quedarse sola en casa, como ocurrió a veces por las tardes, Frances se inventaba alguna excusa para visitar a Grace, 2 casas más abajo, o pedía permiso para ir a ver a Strickland. Si le negaban el permiso o si no encontraba ninguna excusa para irse, Frances nunca se quedaba sola dentro. Se sentaba en los escalones de la entrada y esperaba pacientemente hasta que alguien volviera, y si llovía se sentaba en el porche, en la silla más cercana a los escalones, de modo que si oía que algo se movía dentro de la casa, tenía una salida abierta al patio. En esos momentos de incertidumbre, Frances ni siquiera se giraba para mirar a través de las vidrieras del salón por el miedo que le pudiera devolver la mirada. A la niña, la casa le parecía una cabeza gigantesca para la que ella era poco más que un bocado de carne convenientemente colocado ante sus fauces abiertas. El porche delantero era la boca de sonrisa malévola. La barandilla blanca del porche eran los dientes inferiores, el friso de madera ornamental, los dientes superiores, y la silla de mimbre pintada en la que ella se encaramaba una lengua verde y movediza. Frances se quedaba sentada y se balanceaba preguntándose
cuándo se cerrarían aquellas mandíbulas. En cuanto alguien regresaba a casa, esta parecía perder un poco ese tono amenazante. Frances entraba aliviada dando brincos detrás de Sadie o de su madre, asombrándose de su propia insensatez. Con aquel arrebato de valentía, Frances subía corriendo las escaleras, se plantaba volando ante la puerta del dormitorio delantero, miraba adentro y al ver que allí no había nada de nada, sonreía. A veces abría un cajón de la cómoda y otras veces se arrodillaba y miraba debajo de la cama, pero nunca, jamás llegaba a tocar el pomo de la puerta del armario. Fin de Blackwater, tomo 2, El dique. Espero que hayas disfrutado mucho este audiolibro. Si es así, no olvides dejar tu like, suscribirte para no perderte ninguno de los audiolibros que estaré subiendo. Y si quieres que continúe con esta saga de tomos, que son 6 tomos, déjame saber en los comentarios que estás interesado en seguir escuchando esta historia y así yo puedo grabarlos y subírselo lo más pronto posible. Espero que estén disfrutando mucho de estos audiolibros. Últimamente estoy subiendo mucho, los 2 audiolibros que he completado en el canal han sido como de misterio, terror. Entonces, si les gustaría que también hiciera audiolibros de otro género literario, también me lo pueden decir abajo en los comentarios. Si tienes algún libro que quieres escuchar en audiolibro, también me lo puedes dejar y así yo se los traigo para el canal. Sin más, espero que hayan disfrutado y nos vemos en el próximo audiolibro.